La idea surge de lo que es propiamente el canal TVPTS, es justamente una vía de comunicación, alguno le podría llamar alternativa, pero por otro lado es también una forma de buscar la expresión de aquellos sectores de los trabajadores y los sectores populares. El cliché conocido de la comunicación popular que tengan voz los que no tienen voz, o darle voz a los que no tienen voz, pero en este caso también mucho más concreto, llevado a lo que día a día sufren, tanto en términos de explotación como de represión, los propios sectores organizados de la clase trabajadora y de los sectores populares. Por ejemplo, la experiencia más, me parece muy interesante, es la combinación entre un montón de gente que estudió las carreras de cine, las carreras de comunicación, de periodismo, y los propios trabajadores de otras ramas, ¿no? O sea, hay una concepción de la militancia desde el punto de vista clasista, desde el punto de vista anticapitalista, desde el punto de vista revolucionario, expresada a través de una herramienta más como es la televisión, y en el caso de internet con la posibilidad que permite de ser vistos en todos lados, y eso de una forma casi obvia, aunque no, porque hay que analizarlo también más en profundidad, genera cambios también en la propia realización. Cuando un trabajador en una huelga, además de esperar a que vengan las grandes cadenas televisivas a hacerles una entrevista cuando están cortando, por ejemplo, una autopista, o cuando están tomando una fábrica, al mismo tiempo tienen una cámara en su mano y pueden mostrar lo que sucede adentro, incluso hasta pueden mostrar cómo las cadenas televisivas los muestran a ellos de una forma determinada, tanto de TVPTS como del Partido de Trabajadores Socialistas y de todo el análisis que hacemos estuvimos estudiando mucho el tema de la ley de medios y demás. Somos partícipes desde hace años de todo un movimiento que realmente ponía en cuestión esa existencia de la ley de la dictadura, y incluso hemos tenido discusiones en foros, en diferentes instancias colectivas acerca de qué significaba y qué significa democratizar las comunicaciones, realmente terminar con los monopolios y demás, en función de que, por ejemplo, no se están revisando ninguna de las privatizaciones de los 90, que tiene que ver centralmente con los canales de televisión, que tiene que ver con las radios, que tiene que ver con la infraestructura en las telecomunicaciones, como es el tema de las telefónicas. Hoy la telefonía y, bueno, justamente internet están en manos de tres grupos económicos que no está planteado ser trastocados con esta ley, con esta nueva ley. Ni hablar de otros resortes de la economía y de las finanzas en Argentina. Desde ahí planteo, hasta podríamos decir muy bien intencionado, de decir, bueno, vamos a abrir más canales de comunicación, tanto en radios y en televisiones, para los sectores no gubernamentales, para los sectores de las organizaciones sociales y demás. También es bastante llamativo porque, o sea, cuando la misma autoridad de aplicación de la ley, que es uno de los elementos más fuertes de la ley que se votó, está conformada a dedo por el mismo Poder Ejecutivo, que garantiza las ganancias de todos los sectores económicos que hoy ganan, que no son los sectores populares, sino que son los sectores financieros, que son los sectores ligados a las exportaciones, y que son también las telefónicas. Plantear que desde ese lugar se va a permitir la democratización de la palabra, la democratización de las comunicaciones, al menos nos tiene que plantear una duda. Desde ya habrá que ver cuando se desarrolle, o sea, cómo va a ir transitando la cuestión para poder hacer una crítica mucho más ajustada acerca de aquello que se hace o se deja de hacer. Pero en principio nosotros planteamos, tanto en el momento de la discusión de la ley como cuando fue votada, que no es una ley que se esté planteando acabar con la comunicación y con la información como mercancía. Eso lo sostiene y lo mantiene. Desde ese punto de vista no hay democratización, desde ese punto de vista no hay
libertad de expresión posible, no hay forma de combatir la censura, por ejemplo. Sobre todo cuando lo vemos que el propio Estado, a través de sus medios, de los medios que tiene en sus manos, no lleva adelante ningún tipo de transformación en ese sentido. Tenemos los canales públicos, como Canal 7, como Canal Encuentro, las radios como Radio Nacional o la agencia Telam, que son medios de comunicación manejados de acuerdo a los intereses del gobierno de turno, donde no se abre la discusión y donde no se abre la palabra y no se distribuye el espacio. El ejemplo del Kraft es clarísimo. El día que el Estado aceptó, por pedido de la embajada norteamericana y de la multinacional Kraft, reprimir a los trabajadores que estaban defendiéndose de los despidos, el canal estatal borró la noticia de su pantalla, no pasó la represión, donde hubo heridos y hubo detenidos, y se dedicó a pasar otro tipo de programación. Justamente, paradójicamente, quienes pasaron la información por intereses políticos, porque les importaba pegarle al gobierno, eran los medios de los monopolios. O sea, en ese momento los medios monopólicos eran más difusores de la voz de los que no tienen voz que los medios estatales, que justamente es la paradoja, ¿no? Cuando un medio, cuando los trabajadores de Kraft, defendiendo de forma legítima su puesto de trabajo contra las políticas de la multinacional norteamericana, pegaron el grito y tuvieron que demostrar que los estaban reprimiendo, las cámaras que aparecieron fueron las que, por conveniencia política, estaban interesadas en difundir lo malo que estaba haciendo el gobierno. Y los medios del Estado, con lo cual demuestra que el Estado no somos todos, sino que el Estado son unos pocos, y quien maneja el Estado, en definitiva, lo va a manejar de acuerdo a sus intereses, habían anulado totalmente esas voces. Hay otro montón de ejemplos. Está el caso de Jorge Julio López, está el caso de Luciano Arruga, está justamente también ahora el asesinato de Mariano Ferreira. Son elementos en donde a veces es terrible decirlo, pero a veces uno es más escuchado en medios que son de derecha que en medios que pertenecen al gobierno. Eso para nada es algo feliz, es algo terrible, porque justamente esos medios de derecha, cuando vean que se está poniendo en cuestión sus propios intereses, son los primeros en los que van a estar interesados en que vos te revienten, en que vos te hagan pelota. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que a los monopolios hay que expropiarlos absolutamente, y hay que ponerlos en funcionamiento para el conjunto de la población, en manos de sus propios trabajadores, de los trabajadores de prensa, de los trabajadores técnicos que trabajan en los medios, que justamente no tienen ningún interés en común con sus propios patrones. Ahora, los medios del Estado, que a veces se nos hace creer que son públicos, en realidad de públicos tienen muy poco, porque en realidad justamente lo que hacen es ser voceros del gobierno, ¿no? Voceros del gobierno que no se plantea ser un gobierno ni un Estado anticapitalista, ni mucho menos. Por lo tanto, está a favor de la propiedad privada de la información, de la propiedad privada del arte, de la propiedad privada de los medios de comunicación. Y de hecho se lleva muy bien con las telefónicas y se lleva muy bien con tantas empresas también multinacionales.